de pueblos que están viviendo en zonas rurales, en lugares donde todavía los recursos y el medio ambiente están bastante intactos, ¿no? Cuando hablamos de los lugares con mayor biodiversidad en nuestro mundo, casi siempre se coinciden con los territorios indígenas. Cuando hablamos de los lugares donde existe más abundancia mineral, más abundancia de bosque, o los mejores como recursos naturales siguen siendo dentro de lugares donde los pueblos indígenas, los pueblos agrarios, los diferentes pueblos con arraigo a la tierra han dedicado sus vidas a proteger, a mantener estos sistemas, ¿verdad? Entonces quisiera como comenzar con una pequeña anécdota. Después, hay miles de tipos de químicos, ¿verdad? De agroquímicos, de químicos de la industria. Y quisiera como dejar claro ahorita que yo no soy ingeniero químico ni biólogo. Yo no voy a tratar de llegar a este tema desde una punta como muy técnico, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eso no es mi formación académica. Sin embargo, yo considero que hay más que suficiente información, estudios, evidencia, que más o menos podemos interpretar los datos que están disponibles, ¿verdad? Y quisiera como tratar de llegar a la seriedad y a la escala de esta contaminación ambiental a través de investigar o tratar de indagar un poquito sobre dos tipos de químicos que están causando un gran contaminación. Uno es lo que se llaman el grupo de químicos que se llaman los PFAS o PFAS y los productos de los químicos agrícolas. Em, Después de eso, quisiera ver cuáles son los factores subyacentes que están provocando un aumento de la contaminación química. Eso no ocurre en un vacío, ¿verdad? O sea, todos los problemas que estamos viendo a nivel mundial de la contaminación de la tierra, las fuentes de agua, todas las cuestiones de el aumento de la tasa de cáncer que están sufriendo la gente, todo eso, siento yo, obedece a unos factores o unas características sobre nuestra trayectoria de la civilización moderna en que estamos viviendo. Quisiera hablar específicamente sobre el tema de una economía global, postindustrial, podríamos decir, que está basado enteramente en la idea del crecimiento continuo. Después quisiera también hablar sobre la realidad de que los recursos naturales, que podemos debatir si esto es un buen nombre de hablar de los bienes de la tierra como recursos, pero los recursos o los bienes de la tierra y las fuentes de energía cada vez son más difíciles de acceder. Entonces vamos a ver algunas estadísticas, algunos estudios recientes que demuestran mucho cómo es que este afán, este ganas, este deseo por cada vez más extracción, más uso de energía, más combustibles fósiles, etcétera, está provocando grandes como demandas y cómo eso afecta a las comunidades que todavía viven en estas zonas de riqueza natural. Y al final quisiera como ya hacer como algunas conexiones concretas sobre cómo es que este tema de la contaminación química, la contaminación ambiental, la contaminación del cuerpo humano a través de causas antropogénicas, o sea, causas causadas por el ser humano, y cómo eso relaciona directamente con los que trabajamos en el mundo de desarrollo. Entonces vamos a terminar hablando de una teoría que se llama las trampas del progreso y el principio de la precaución. Entonces, para comenzar, quisiera comenzar con una historia de Guatemala. Yo tuve el privilegio de vivir unos 7 años en el norte de Guatemala, en el territorio maya Ixil. El pueblo Ixil es un grupo indígena que lleva más o menos 2.500 años viviendo en un territorio autóctono, medio autónomo, en las montañas del norte de Guate. Y como muchos pueblos indígenas, muchas partes de su territorio son de manejo colectivo. Entonces, esa es una foto de una comunidad que se llama Salquil Grande. Y si se ve en la parte de aquí arriba, todas estas montañas que rodean la comunidad son de tenencia colectiva. Es un bosque comunal donde los diferentes habitantes de la aldea tienen derecho de ir a sacar su leña. Hay tierras de pastoreo común donde llevan sus animales para pastorear. Son los lugares donde nacen las fuentes de agua, los nacimientos, los ríos, y es de protección colectivo. Y siempre ha sido así. Es uno de los lugares más intacto en términos ecológicos que existe.
De repente, un día, de la nada, la comunidad escuchó que habían tres helicópteros que aterrizaron encima de la montaña y de repente la gente dice quiénes son ellos. Entonces se organizaron un grupo de ancianos y jóvenes de la comunidad para subir a ver qué existía y de repente se encontraban con un ejecutivo de una empresa minera de Canadá, junto con su subsidiaria, otro ejecutivo de México, y decían que ellos ya tenían título para la exploración de esta montaña en búsqueda del mineral barita. Y la comunidad obviamente estaba asustada en eso y dijeron, ¿y quién te dio permiso? Y esta tierra es de nosotros, ¿y qué es la varita? ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Y había un gran como confusión. Y después de una resistencia, eso se llevó a digamos, a un momento muy tenso en la comunidad. Y al final se lograron sentar a la empresa minera junto con la comunidad. Y la empresa dijeron bastante honestamente, siento yo, que mira, que nosotros tenemos imágenes satelitales que muestran que debajo de esta tierra existe una enorme cantidad de barita. Y el barita es un mineral, es un tipo de piedra muy pesado, muy denso, que tiene diferentes aplicaciones en el mundo industrial, pero principalmente es el mineral, el elemento más importante para el líquido de fracking. Fracking, para los que no saben, es el nuevo modalidad de sacar los hidrocarburos de la tierra. Antes, para encontrar petróleo, carbono, gas natural, habían muchos como yacimientos de estos recursos justo debajo de la tierra. Solo había de escarbar un poquito, hacer un hoyo en una montaña y había una gran cantidad de esos combustibles fósiles que eran obviamente esenciales para el mundo moderno. Pero en los últimos 50, 60, 70 años, este acceso al petróleo, al dióxido, al gas natural ya no es tan fácil. Ya hemos usado todo lo que es fácil de hallar y ahora lo que están haciendo las empresas petroleras, las empresas de gas natural, es yendo más fondo. Y para llegar a los yacimientos de estos recursos que están más al fondo de la tierra, se tienen que rajar, digamos, la piedra madre, la piedra que es digamos, el base de la tierra. Y para hacer eso se necesita lo que se llama el líquido de fracking, que está en base digamos, del barita. Entonces, la empresa canadiense estaba explicando todo eso a la comunidad y estuvimos investigando que obviamente en las comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, donde se hacen esos proyectos de fracking, hay una gran resistencia de las comunidades norteamericanas porque causa una enorme cantidad de contaminación ambiental. Una vez que comienzan a rajar las piedras, el gas que está ahí se escapa y contamina a los acuíferos, a los fuentes de agua. Hay un montón de videos de personas en Estados Unidos que encienden el chorro de su casa y ponen una fósforo y ¡boom! Se, su agua se incendia por la cantidad de gas que hay. Y hay un gran movimiento de no querer fracking en ciertas cantidades de lugares, pero nadie habla sobre todas las otras comunidades alrededor del mundo que están afectados por los otros productos que son necesarios para poder hacer el fracking. Entonces, dentro de este líquido de fracking, el barita es uno de los componentes, pero hay decenas de otros minerales, químicos. Todo eso viene de la extracción, de la minería, de este proceso de usar la tierra. Y todo este proceso de las líneas de suministro para poder sacar el petróleo, el gas, causan daños a lo largo de las líneas de suministro, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba ahí en este espacio, era como una muestra muy claro de que la contaminación no solo ocurre, digamos, en los espacios, por ejemplo, donde están causando la mina. Es que hay una línea, como una cadena de contaminación que va afectando. En los años 70 hubo un ensayo por un economista muy famoso que decía, yo creo que el título era ¿de dónde viene tu lápiz? ¿No? Y tomaba el lápiz. Entonces dice que, mira, todo el mundo usa lápices, ahí hay producción de miles de millones de lápices cada año, pero nadie para pensar cómo es que este pequeño utensilio, este pequeño producto es fabricado. Entonces pensar en toda la madera
que tiene que ser cortado para poder ser el lápiz, el grafito que viene para que lo podamos escribir, el pedazo de metal que sostiene el borrador, el borrador en sí y todo, la goma, la industria del hule. Entonces comienza y sigue todo eso solo para que pueda haber un solo lapicero. Hay una complejidad de extracción, porque al final todo lo que usamos viene de la madre tierra, viene de los bienes naturales que existen, ¿verdad? Y todo lo que usamos tiene que ser minado, tiene que ser refinado, tiene que ser transportado, ¿verdad? Y es muy difícil de seguir, digamos, atrás cuáles son las causas de eso, ¿verdad? Y hasta ahora estamos como pagando factura a eso. Hasta ahora estamos dándose cuenta de que esta enorme contaminación ambiental, ¿verdad? Muchos hablan del cambio climático, ¿verdad? Pero eso es solo una parte. Toda la acumulación de agroquímicos, toda la acumulación de otros químicos de la agroindustria, eso viene porque nadie ha tomado en serio estas líneas de suministro. Nadie ha contabilizado toda este contaminación química que viene de un modelo extractivo de la economía. Y como decía, podríamos hablar de miles de diferentes tipos de químicos que están causando diferentes formas de contaminación, pero en una hora de clase no, ni podríamos ni tocar la superficie del tema. Entonces, para introducir un poco la seriedad y la complejidad de este tema de la contaminación ambiental, la contaminación química, quisiera solo hacer un pequeño, como breve resumen de la contaminación causada por dos tipos de químicos. El primero es lo que se llama el PFAS, el PFAS. Si ves esta imagen aquí, el PFAS está en todo. Es un grupo de químicos construidos en laboratorios que está usado en el empaque de comida, en los shampoos, en líquido hidráulico para los carros, para los aviones. Es un producto que evita las manchas en la ropa, en las casas. Se usa en las ollas y los sartenes que usamos para cocinar. Está en las pesticidas. Está en básicamente miles de diferentes tipos de productos. En términos de definición, eh, significa sustancia, que es un grupo de 4.000 sustancias químicas que fue creado por el ser humano. Y se usan, como decía, para un montón de cosas, para evitar que los alimentos se adhieran a los envases o los utensilios de la cocina, para que la ropa y los alfombras sean resistentes a las manchas, para crear espuma contra los incendios. Pero bueno, entonces esos químicos, los PFAS, comenzaron a ser elaborados en los años 1970 y al principio era como un gran milagro. Es que mira los genios que somos, mira la innovación científica que está dando todos esos maravillosos químicos, productos que ya podemos ocupar, ¿verdad? Pero poco a poco se iban dando cuenta que estas sustancias químicas eran extremadamente persistentes en el entorno y en el cuerpo humano, ¿verdad? En el pasado, digamos que un agroquímico, nosotros aquí donde vivo yo, mis vecinos lamentablemente usan muchos agroquímicos. Ellos vienen, tiran el glifosato para matar las hierbas y más o menos en un periodo de 30 o 90 días, dependiendo de cómo está el ambiente, o sea, estos agroquímicos se descompone, la bacteria, los hongos, toda la vida microbial comienza a descomponerlo. Pero los PFAS, lo que nos dimos cuenta es que son extremadamente durables, ¿verdad? No se componen. No hay ninguna forma de que una bacteria, un hongo, otras sustancias vivas lo pueden descomponer. Entonces, al principio no era gran cosa porque eran poquitos, pero estas sustancias están en casi todo lo que ocupamos y comienzan a acumular porque no se deshacen. Ahora, hasta hace como 10 años, comenzaron a darse cuenta de que los PFAS estaban apareciendo en las muestras de sangre, muestras de orina, en la leche materna, y comenzaron a ver, bueno, tal vez debemos de ver si eso está causando algún problema en la salud de los seres humanos, en la salud ambiental, y comenzaron a hacer estudios y se dieron cuenta que los PFAS, ese grupo de químicos,
estaba en niveles muy bajos en la sangre de casi todas las personas en todo el mundo, ¿verdad? No solo las personas que trabajaban en las fábricas donde se hacían estos productos o la gente que vivía cerca de esas fábricas. Incluso habían unos estudios de unos tribus indígenas de la selva amazónica, gente que no usan estos recursos, que no usan ropa que no se mancha, que no se usa, digamos, las ollas y los sartenes que tienen teflón y estos otros tipos de cosas, pero ya se dieron cuenta que los PFAS ya están en la atmósfera, ya se volvió volátil. Entonces, incluso encima de la Amazonas baja y la gente respira en eso. Entonces, incluso las personas más remotas están ya contaminadas, ya tienen trazos, muestras de los PFAS en su sangre, ¿verdad? Y después de décadas de desarrollo y diferentes aplicaciones industriales, en miles de productos, ahora se descubre que los PFAS están vinculados a una enorme gama de riesgos para la salud. Por ejemplo, cáncer. Sabemos que esos causan cáncer de riñón, cáncer de testículo y seguro muchos otros tipos de cáncer. Sabemos que causa alteración hormonal, problemas hepáticos, tiroideos, interferencia en la eficacia de las vacunas, daño reproductivo, infertilidad y desarrollo fetal abnormal. Entonces, bueno, es como que después de años de estar desarrollando estas cosas, ya alguien por fin decidió, bueno, tal vez debemos de ver cuáles son las consecuencias de estas cosas que sabemos y sabíamos que no se van a descomponer, deshacerse en el medio ambiente y cuáles van a ser los efectos. Y después de 30 años de estar liberando estos productos, liberando estos químicos al mundo, ya se dieron cuenta que son enormemente problemáticos para la salud humana, ¿verdad? Otra cosa, se demostró que el recuento de espermatozoides en el hombre ha estado cayendo en promedio 1,2% el año entre 1973 y 2018. Quiere decir que esos son 45 años. En 45 años, cada año, la cantidad de esperma que tiene un hombre, un hombre promedio, ha estado bajando 1,2% cada año. Si seguimos esta tendencia, o sea, no es matemática difícil, si seguimos esta tendencia, en 50 años más va a ser imposible para que el ser humano pueda concebir. No va a haber ningún hombre capaz de producir un espermatozoide saludable para poder embarazar a una mujer. Entonces, yo escuché hace poco una conferencia de un experto en la fertilidad que decía que, mira, hasta ahora todo el enfoque ha sido en cómo limitar el crecimiento poblacional, cómo bajar la tasa de fertilidad para que no seguimos creciendo la población. Y que eso ha sido necesario, pero hoy necesitamos darnos vuelta. Ya tenemos que pensar cómo es que vamos a enfrentar esta contaminación ambiental que tiene como un riesgo existencial para el ser humano, de que qué pasa si ya no podemos concebir, si la fertilidad ya no podemos seguir adelante con eso. Y ese es otro efecto, en este caso, de los PFAS. La mayoría de los científicos están de acuerdo de que los PFAS están en parte culpables por este descenso, por estos problemas en la fertilidad. La otra cosa, como decimos, esta cosa se va acumulando desde hace ya 50 años. Estamos liberando todos esos tipos de químicos en el medio ambiente. Cada vez que nosotros, digamos que usamos cualquier tipo de adhesivo o pegamento, esta cosa se libera poco a poco con tiempo al medio ambiente y no deshace, ¿verdad? Entonces, hasta hace poco comenzaron algunos como tribunales en Estados Unidos, trataron de decir, mira, tenemos que tratar de poner un poco de responsabilidad a las empresas que están haciendo millonadas con eso, porque obviamente con tantas aplicaciones industriales, las empresas que fabrican esos tipos de químicos y sus aplicaciones diarias están ganando un montón. Y hubo una demanda en contra de la corporación 3M, que es uno de los principales fabricantes de los PFAS, y llegó a un acuerdo de remediación de 10,3 mil millones de dólares. Esta cantidad de dinero nos parece mucho, pero es importante mencionar que esta cantidad solo era un estimado para remediar la contaminación del PFAS en un estado de los Estados Unidos, un estado chiquito, ¿verdad? Ahora, otros estudios han dicho que para remediar, para tratar de hacer algo
para limpiar la contaminación de los PFAS a nivel global, necesitaríamos 17 billones de dólares cada año. O sea, hemos creado un conjunto de productos químicos que se utilizan en productos cotidianos no tan esenciales, ¿verdad? La mayoría de los usos de ese tipo de químicos no es como para algo tan importante, ¿verdad? O sea, nosotros podemos vivir sin ropa que no se mancha, ¿verdad? Si mi hija tira un poco de vino sobre mi ropa, pues o lo puedo limpiar o puedo vivir con la mancha. No es necesario tener ropa que no se manche. Es como un lujo, una exageración. Y la mayoría de las aplicaciones de este grupo de químicos son para cosas no necesarias, ¿verdad? Lo hemos liberado a través de esta aplicación del PFAS, lo hemos liberado en todo el mundo y ahora nos descubrimos que no se descomponen, que nos están matando y que es demasiado caro para pensar en limpiarlos. O sea, básicamente hemos asegurado que mis nietos van a habitar o heredar un mundo donde están 100% garantizados de que ellos también van a tener esta clase de químicos en su sangre, en su orín, en su leche materna, en su cuerpo, porque hasta ahora no sabemos ninguna forma para remediar esta forma de contaminación. Em, Eso es con los PFAS. El otro es los agroquímicos, ¿verdad? Hemos hablado de eso en otras clases. Es algo que es para mí muy importante como agricultor, porque yo tengo un gran miedo de eso. Cada vez que mis vecinos comienzan a fumigar sus árboles frutales o sus hortalizas, y yo veo esta nube que se va acercando a mi terreno, es como, es un miedo, ¿verdad? Que uno entiende cuáles son los efectos de eso. Pero rápidamente, como parte histórica del desarrollo y la expansión de los agroquímicos, la Revolución Verde, en los años, comenzando en los años 40, 1940, 1950, se promocionó como una forma de salvar al mundo de la hambruna. Entonces, la industria, la agroindustria, tenía todo este poder tecnológico y comenzaron a crear este como discurso que podríamos también decir tal vez mito, de que si la industria y la ciencia no intercede en la producción de los alimentos a través de los agroquímicos, a través del abono químico, de los pesticidas, de los fungicidas, todo el mundo iba a morirse de hambre, ¿verdad? Que la población estaba creciendo y la agricultura campesina, la agricultura tradicional y orgánica no tenía la capacidad de alimentar el mundo. Entonces, para mí, podremos como desmentir este mito, pero en vez de desmentirlo, solo vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. 75 años después, la Revolución Verde fue un gran éxito. Fue aceptado casi universalmente en los países en desarrollo. Todos los campesinos se hicieron campos más grandes y se adoptó este modelo de monocultivo, de grandes usos de agroquímicos. Las empresas se acercaron a los pequeños campesinos en el mundo en desarrollo y los convencieron que tenían que usar las semillas transgénicas, que tenían que usar todos esos, como grupo de insumos químicos. Y hoy en día eso es casi universal, ¿verdad? Hay muy pocos como espacios donde el agricultor, grande o pequeño, no está involucrado con este gran uso de los agroquímicos. Pero hoy en día en Estados Unidos, 75 años después del comienzo de la Revolución Verde, se usa más de 1.000 millones de libras de pesticidas cada año. A nivel global son 5.600 millones de libras en todo el mundo. Solo en términos de fertilizantes de nitrógeno, digamos químicos. En 1965 se usaban 46,3 millones de toneladas métricas. Eso es una enorme cantidad de nitrógeno. Hoy, sin embargo, estamos casi en 200 millones de toneladas, ¿no? Y va en aumento. Una de las cosas interesantes sobre los agroquímicos es que estos tienden a no acumularse como los PFAS, ¿verdad? Digamos, mucho de los pesticidas que estamos poniendo en el medio ambiente, si dejáramos completamente a nivel global de dejar de usarlos, en 6 meses a 12 meses, en general no habría mucho trazo de eso, porque hay bacterias, hay hongos, la tierra en sí tiene la capacidad como para remediar, para descomponer esas cosas, pero
en vez de irse para abajo, cada año estamos usando más y más agroquímicos. Y es porque el modelo de la agroindustria, el modelo monocultivista, obliga cada vez mayor dependencia de estos insumos. Si uno usa, digamos, fertilizante nitrógeno, de nitrógeno en su finca, el próximo año, digamos, si este año usaste un quintal de abono químico, el siguiente año va a tener que usar dos. Después de eso, tres, después de cuatro, porque año tras año estamos destruyendo la capacidad regenerativa de la tierra, estamos destruyendo la fertilidad. Lo mismo ocurre con con los pesticidas, ¿verdad? Sí, el primer año lo podemos aplicar sobre nuestros cultivos y de repente, qué milagro que ya no tenemos ningún problema con gusanos, con cualquier otro insecto. Pero después de eso, lo que ocurre es el otro año tiene que usar el doble, porque además de matar los insectos malos, también matamos a los insectos buenos. Ya no hay un control natural. Obliga al campesino a meterse en esta lógica de cada vez usar más y más agroquímicos, ¿verdad? Al principio mencioné el glifosato, que es el ingrediente activo en la mayor cantidad de herbicidas, ¿verdad? Y ese es usado ampliamente en la agricultura, en la jardinería. Hace un par de años, la Agencia Federal de Salud de los Estados Unidos hizo un análisis de 1.600 muestras de orina de adultos y descubrió que el 80% de las personas tenían niveles detectables de herbicida en su sangre, o en su orín, perdón. Y 87% de nuestros niños y niñas igual tenían niveles demasiado altos de ese tipo de químico. El glifosato, que se utiliza en casi todos los cultivos alimentarios, se puede encontrar trazos de este químico en casi todas las partes de la cadena alimentaria. Si uno va para un supermercado y se agarra digamos, casi cualquier tipo de alimento, puede ser alimento procesado, alimento fresco, estás casi garantizado de que un análisis de eso demostraría que tiene trazos de glifosato. Entonces, después de usar este producto por 50, 60 años, hasta hace poco, otra vez, las agencias de regulación dijeron, vamos a ver cuáles son las causas de eso. Y boom, nos damos cuenta que eso es un causante de linfoma, que es una de las formas de cáncer más esparcidos en el mundo de hoy, ¿verdad? Em, volviendo al tema económico, otro estudio demostró que el costo oculto de los pesticidas, quiere decir, el costo de las enfermedades que causa de tratamiento a los cáncer, de la contaminación ambiental y los procesos de tratar de limpiar las fuentes de agua que ya son contaminados con agroquímicos, asciende a 140.000 millones de dólares. En comparación, las ventas de pesticidas solo llegan a 60.000 millones de dólares. Quiere decir que los costos externalizados, o sea, los efectos negativos del uso de los pesticidas es casi 3 veces más grande digamos, de su valor, ¿verdad? Sin embargo, nadie toma en cuenta eso. Nadie obliga a Monsanto y Bayer y 3M y todas esas grandes corporaciones que son responsables para el desarrollo, para la distribución de estos químicos. Nadie los mantiene o los obliga para asumir estos costos de los efectos de nuestra salud, los efectos de la contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces, eso solo, como decía, eso solo son dos tipos de agroquímicos. Podemos hablar de muchos otros tipos de químicos que existen, ¿verdad? Pero quisiera como ver cuáles son las causas subyacentes de esta contaminación ambiental. Y yo siento como que hemos hablado en el pasado de otros como tipos de crisis ecológicos. Hemos hablado de cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad, de los riesgos con la pérdida del suelo fértil para la producción de alimentos. Y para mí, todas esas cosas están vinculados en un modelo de civilización, un modelo y una idea de qué significa el desarrollo y el progreso. Entonces, vamos a volver a este tema porque siento que es importante como recalcar de que hay una causa común, ¿verdad? Y cuando hablamos de la contaminación ambiental, no es porque solamente hay algunos malos actores, porque hay una empresa que no fue muy cuidadoso o porque hubo un accidente que se escapó de un laboratorio, tal y tal patógeno. No, no es así. No son accidentes, no son como un mal actor entre todos. No, es que todos están actuando según una lógica del mercado, una lógica de un modelo
económica de acumulación y de crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la economía, de una economía que necesita el crecimiento continuo, obviamente necesitamos seguir buscando nuevas formas para hacer crecer la economía. El crecimiento económico siempre está ligado o conectado a un mayor uso de recursos y de energía, casi una proporción de 1 a 1. Y muchas veces las empresas nos mienten, hablan mucho de desvincular el crecimiento del uso, el crecimiento económico del uso de los recursos o de la demanda energética. Y eso es mentira. Puede ser que cambie, ¿verdad? El hecho de que nosotros estamos ahorita haciendo una clase en línea, una empresa podría decir, eso es una forma de crecimiento económico que desvincula el crecimiento del uso de los recursos, porque ya ustedes no están subiendo sus carros para llegar a la aula, no estamos teniendo que construir un campus físico con materiales de construcción, entonces eso implica una baja en demanda para los recursos. Pues sí, implica una reducción de necesidad de cemento y block y tal vez de gasolina para vehículos para el trasladar, pero todos nosotros estamos usando una computadora ahorita que implica una enorme cantidad de recursos. Estamos usando el Zoom y todo eso, los bases de datos y la cantidad de energía que requiere eso. Y lo que estamos viendo, si tomas como a nivel globalizado, entre más crecimiento económico hay, más demanda para recursos hay. Entre más crecimiento económico hay, más demanda energética hay. Y es casi 1 por 1, ¿verdad? Entonces, si hacemos la matemática, y no es difícil hacer la matemática, eso es una realidad, eso es como una cosa que cualquiera puede hacer. Y Nate Higgins, que es uno de los autores que yo he mencionado en otras clases, él hizo la matemática y dice así, si la economía global continúa creciendo a un ritmo, una tasa de 3% anual, que no es una tasa alta, no es exagerado, es lo que todos los gobiernos de todos los países de partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro, todos quieren crecimiento y mínimo 3%. Entonces, si seguimos, si logramos eso, consumiremos tanta energía y tantos materiales o recursos en los próximos 30 años como hemos consumido en total durante los 10.000 años del pasado, ¿verdad? Piensa, en 30 años vamos a necesitar la misma cantidad de energía, la misma cantidad de recursos que lo que la humanidad usaba desde hace 10.000 años. Si uno piensa que hay posibilidad de hacer eso de una forma sostenible, de que hay forma de hacer eso sin arruinar la biosfera de la Tierra, sin causar una enorme cantidad de contaminación ambiental, sin liberar hasta más químicos al planeta, pues yo siento que no estamos siendo muy honestos, ¿verdad? Otra cosa que yo siento que es importante mencionar es un tema que se llama EROI, o la energía que se recupera de la energía invertida, ¿verdad? Y eso es una estadística que usan las economistas y las ecologistas que muestra que para sacar un barril, por ejemplo, para sacar 100 barriles de petróleo, ¿verdad? Antes, hace 50 años, solo se necesitaba un barril de petróleo. Para sacar energía, obviamente necesitamos energía, ¿verdad? Para las máquinas, para los camiones, para toda esta red de transporte, para la refinería. Y antes, como decía, los recursos eran bastante fáciles de acceder. Hoy ya no es tanto. Hoy, como decíamos con el tema del fracking, las empresas petroleras cada vez tienen que ir más al profundo, tienen que adoptar métodos más intensivos en términos energéticos para sacar más petróleo. Entonces, antes el EROI era como 100 a 1, ¿verdad? Para sacar 100 barriles de petróleo solo necesitábamos uno. Hoy tenemos suerte si es 10 a 1. O sea, para sacar 10 barriles de petróleo usamos uno. Por cada barril de petróleo que usamos, hemos reducido en un 90% la cantidad de energía que vemos. Y eso no solo ocurre con los combustibles fósiles, no solo es con el carbón, el petróleo, el gas natural, también es con todos esos otros recursos que necesitamos. Tomamos el ejemplo del cobre. Esa es una foto de una de las minas de cobre más grande del mundo, ¿verdad? Y en el siglo XIX, para sacar 100 toneladas de
de tierra. Digamos, en una mina uno saca un montón de cosas, saca piedra, saca tierra, y dentro de eso se espera que hay bastante metal, en este caso cobre. En el siglo XVIII habían lugares en Montana, en los Estados Unidos, que tenían un 40% de mineral. Quiere decir que si tú sacabas 100 toneladas de material de una mina, 40 toneladas era cobre puro. A nivel mundial era más o menos 4%. No todas las minas tenían tan concentrado metal, pero en general se podría sacar un 4%. Quiere decir, por cada 100 toneladas que sacabas, sacaba 4%, 4 toneladas de cobre. Hoy, a nivel mundial, es 0,4%, ¿verdad? Quiere decir que tiene que sacar 1.000 toneladas para sacar el mismo 4 toneladas de cobre. Y cuando hablamos de la revolución energética verde, de comenzar a cambiar nuestra red energética para paneles solares, para la electrificación, para los turbinas de viento, toda esta transición energética va a necesitar una enorme cantidad de recursos, de metales, de cobre, de hierro, de todos los metales raros que se necesita para las computadoras, para las telecomunicaciones. Y cada vez para acceder a estos recursos es más y más y más difícil. Y para poder sacarlos implica más contaminación. Hoy no estamos hablando de una pequeña como mina que se hace. No, hoy para poder sacar eso se tiene que remover los puntos de montañas completas. Y tenemos la capacidad con la maquinaria, con nuestra tecnología, de completamente arruinar espacios en búsqueda de los minerales que necesita el crecimiento económico, ¿verdad? Y como decía, esta transición a una futura energía renovable no reduce la demanda de energía, y ese es un problema. Nadie habla de usar menos. Simplemente hablamos de cómo cambiar. En vez de usar petróleo, vamos a usar solar, ¿verdad? Pero el solar no es que no tenemos la capacidad como las plantas de recibir el sol en nuestra cara y convertirlo a través del fotosíntesis. Pues no, no somos así, no somos plantas. Necesitamos usar la energía solar a través de paneles solares. El panel solar, para la fabricación de eso, implica uso de recursos, una enorme cantidad, otra vez de cobre, de sílica, de un montón de cosas. El panel solar viene de la tierra, ¿verdad? Es un recurso, ¿verdad? Que necesita minería, necesita manufacturera, necesita energía. Hoy en día, 80% de los paneles solares están siendo fabricados en China. Y se ha confirmado que un panel solar chino tiene una huella de carbono más grande que el gas natural. Y es porque para fabricar esos paneles solares, China está usando carbono, que es uno de los combustibles fósiles más contaminantes, ¿verdad? Entonces, hoy decimos, que hoy estamos reduciendo nuestro huella de carbono porque ya tengo paneles solares, pero no tomamos en cuenta toda la contaminación que viene atrás de eso, ¿verdad? Entonces, para mí el enfoque que tenemos está equivocado. En vez de hablar de una transición, tenemos que hablar de una transición más una reducción, ¿verdad? Si realmente vamos a usar, a enfrentar todos estos problemas de contaminación ambiental que existe, pues tenemos que usar mucho, mucho menos energía, menos recursos, y esa es la única forma de realmente enfrentar, digamos, todos estos problemas de contaminación que estamos enfrentando. Para ir terminando, quisiera hacer algunas conexiones concretas entre la contaminación química, la contaminación ambiental y el mundo del desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora es que a medida que la economía crece, y a medida que los recursos y las fuentes de energía se vuelven cada vez más difíciles de acceder, ¿verdad? Tenemos que hacer minas más grandes, tenemos que buscar el petróleo más profundo, tenemos que buscar todos tipos de recursos en cada rincón del mundo, pues los efectos obvios y casi inevitables serán, uno, el desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas, y otras comunidades rurales para acceder a los recursos de sus tierras. Y eso es obvio, como dijimos en el principio, los territorios indígenas son todavía estos pocos espacios en nuestro planeta
donde todavía existe una riqueza natural, donde existe bosques, donde los recursos no han sido minados, donde no hemos destruido la capacidad regenerativa de la tierra. Y como decía, como lo que dijimos en este ejemplo de la empresa minera que buscaba el barita, ya no, las empresas ya no tienen que ir a estos lugares, no tienen que hacer hoyos para ver qué hay. Ya los satélites están volando encima y tienen capacidad de saber lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, si seguimos con un modelo económico que cada vez demanda más y más y más, es obvio que va a haber más y más y más contaminación, más presión para acceder a estos recursos en los lugares donde todavía existe naturaleza pura, ¿verdad? Estos espacios donde viven los pueblos indígenas, campesinos, etcétera, ¿verdad? El segundo efecto es que la contaminación, la destrucción ambiental, los residuos tóxicos de este modelo económico extractiva van a seguir afectando drásticamente a los pueblos locales, ¿verdad? Y los modelos tradicionales, vernáculos, los modelos de vida que todavía pueden mostrar cómo el ser humano puede convivir con su entorno, pues cada vez están siendo más y más difíciles de mantener, ¿verdad? Entonces, los que trabajamos en el mundo de desarrollo, los que trabajamos con comunidades rurales, eh, es, es de esperar que en los años que vienen, si este modelo sigue, va a haber cada vez más conflicto social a través de este modelo extractivo. Va a haber más ataque y más extensión de un modelo de vida que no permite como que un acceso libre a estos recursos, ¿verdad? Em, Al final, otra cosa que quisiera mencionar es el tema de trampas de progreso. Hay un libro muy corto que ha sido traducido a español que se llama un corto Historia del Progreso por el autor Ronald Wright. Y él habla mucho de las trampas de progreso. Es una condición que experimentan las sociedades humanas cuando en su búsqueda de progreso, de avance mediante el ingenio humano, introducen inadvertidamente problemas que no tienen los recursos ni la voluntad política para resolver por temor a pérdidas a corto plazo en estatus, estabilidad o calidad de vida. El Wright utiliza ese término, trampa de progreso, para referirse a las innovaciones que crean nuevos problemas que la sociedad no puede o no quiere resolver, o que inadvertidamente crean condiciones que son peores que las que existían antes de la innovación. Si volvemos al tema de los agroquímicos y este mito de la revolución verde, todo el mundo aceptaba este supuesto de que el uso de los agroquímicos iba a ser una gran bendición para el campesino, para el agricultor, que iban a haber un gran aumento, que íbamos a alimentar el mundo, que iba a haber más productividad. Y puede ser que esto ocurrió a corto plazo. Pero hoy estamos en una situación peor de lo que hubo hace 75 años. Hoy ya sabemos, todo el mundo está en acuerdo, desde incluso las mismas empresas. Monsanto ya ha sacado comunicados de prensa que dicen que están invirtiendo en diferentes formas de producción porque saben que no podemos seguir con este modelo de monocultivo, de este modelo de cada vez más uso de agroquímicos. Sabemos todos los efectos de contaminación química, sabemos que causa cáncer, que causa problemas con la fertilidad, con un montón de problemas humanos. Sabemos que está causando zonas muertas en los océanos, que está contaminando nuestras fuentes de agua. Sabemos que la pérdida de la fertilidad del suelo, que ya la tierra por sí no da. Entonces, estamos en una situación de vulnerabilidad debido a esta trampa de progreso. Todo el mundo se metía en el tren, todo el mundo se decía, eso sí tenemos que hacer. Y al adoptar este supuesto como método de progreso, es una trampa, porque en la medida que adoptamos esas nuevas tecnologías, esas nuevas formas de vida, olvidamos y perdemos las habilidades que teníamos antes, que eran modelos de agricultura diversificada, de pequeña escala, diseñada para producir comida a nivel local, ¿verdad? Aldo Leopold, que es uno de los pensadores ecológicos como más importantes del siglo XX, él decía que la primera precaución para manipular inteligentemente los elementos es conservar cada engranaje y cada rueda, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a hablar de cómo es que podemos, de cierta forma, evitar
este formas de contaminación. ¿Qué necesitamos hacer de raíz, verdad? No solamente tratar de limpiar, digamos, cuando se derrama petróleo de algún barco petrolero o tratar de limpiar un fuente de agua que ha sido contaminado con glifosato. Más que eso, tenemos que cuestionar este mito de progreso. Tenemos que cuestionar este idea de que la ciencia debe de tener libre albedrío, libre el camino para seguir experimentando y creando cosas así, ¿verdad? Y al final quisiera dejar, yo siento que una de las cosas que tenemos que hacer es volver a tomar en serio lo que se llama el principio de la precaución. El principio de la precaución es un principio filosófico que hace hasta 150 años fue tomado muy en serio por los científicos, por los inventores, el mundo de la industria. Y el principio de la precaución dice que es un principio según el cual debe evitarse la introducción de un nuevo producto o proceso cuyos efectos finales podrían ser controvertidos o desconocidos, ¿verdad? O sea, antes, si no sabíamos lo que iba a ser los efectos de nuestro invento, de nuestra ciencia, de nuestra manipulación, pues no debimos de hacerlo. Primero tenemos que saber cuáles van a ser los efectos. Eso me parece bastante como común. La segunda definición es que si se sospecha que un producto, una acción o incluso una política puede causar daño al público o al medio ambiente, se debe apoyar una acción de protección antes de que exista una prueba científica completa de un riesgo. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Una de las cosas de la película Oppenheimer que salió el año pasado, y es que es fascinante, ¿verdad? Es que los científicos que estaban desarrollando la primera bomba atómica, antes de hacer la primera prueba de explotar una bomba atómica, había una posibilidad, habían hecho un montón de cálculos y todo eso, y había uno de los científicos que decía, mira, hay una posibilidad de que si explotamos esta bomba, podría crear una reacción cadena que podría incendiar nuestra atmósfera en fuego, inmediatamente extinguiendo toda la vida sobre la Tierra. Y al momento que hicieron esta primera prueba atómica, no habían ¿cómo se llama? No habían certeza de que eso no era verdad, ¿no? Todavía lo consideraban dentro de los rangos de las posibilidades, ¿no? Entonces yo veo eso y digo, qué arrogancia humana, ¿verdad? Qué arrogancia lo nuestro, que estamos experimentando con cosas que tienen la capacidad de tal vez extinguir la humanidad, ¿no? Entonces yo siento como eso es un ejemplo obviamente extremo, pero con todos los efectos de contaminación ambiental, yo siento que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, el pueblo en sí, nosotros, debemos de tener los derechos de decir a las empresas, ¿no? No tienen derecho de experimentar con sus cosas que después a los 20 años nosotros vamos a sufrir los efectos. Que después yo tengo que aceptar que mi hija y mis nietos y mis bisnietos van a heredar un mundo donde ellos van a seguir teniendo contaminación de estos químicos, de esos PFAS que sabemos que causan cáncer. No, no, no. Yo siento que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si yo voy a ser un buen ser humano, un buen padre, pues tenemos que llegar a una forma de innovación que asegura que no estamos